días a todos y a todas, bienvenidos a otro directo de Mindalia Televisión. Bueno, quiero daros la bienvenida a este maravilloso congreso titulado Liberación e Iluminación del Ser, en el que durante 3 días, vais a poder disfrutar de los conocimientos de más de 20 especialistas que vienen a acompañarnos y a contarnos un poquito más acerca de este tema. Bueno, recordaros que estamos transmitiendo en directo, pero que también nos podréis ver en diferido y escuchar a través de Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente. Y ahora sí que sí, os voy a presentar a quien tengo el placer de acompañar hoy. Ella ha estado ya aquí en alguna ocasión, pero por si acaso todavía alguien no tiene el honor de conocerla, os la voy a presentar un poquito. Ella es diplomada y con máster en bioneuroemoción. Es la fórmula, el árbol transgeneracional, aceptología, lógica global convergente, un curso de milagros y Ho'oponopono, entre otras terapias. Y además es canalizadora de ángeles. Vamos a saludarla, ahora sí que sí. ¿Qué tal, María Cristina? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Sandra. Hola a todos. Feliz de estar aquí nuevamente en Mindalia en un congreso y esta vez liberación e iluminación del ser. Qué importante. Muchas gracias porque encantada. Bueno, pues Ujú. muchas gracias a ti de verdad por venir a acompañarnos a este congreso que es tan importante y con este título tan maravilloso que nos traes, Desprogramación para alcanzar la liberación. Yo no te voy a quitar ni un segundo más, vamos a aprender un poquito más acerca de este tema, gracias a María Cristina, y bueno, nos vemos después para las preguntitas. Vale, pues como introducción al tema, vamos a mirar desprogramación para alcanzar la liberación. ¿Cómo realmente sucede la programación? Es la primera pregunta. O sea, si pienso en desprogramación, es cómo realmente sucede, ¿no? Entonces, lo primero es como entender que cada ser humano tiene una forma determinada de interpretar su vida y sus experiencias, dependiendo de su genética, dependiendo del contexto en el que se desarrolla, donde nace. Eso nos lo ha dicho la epigenética. Entonces, en nuestros primeros años de vida, cuando nosotros tenemos una experiencia, digamos, estando muy pequeños, ¿no? Digamos que dice hasta los 7 años, tenemos una experiencia, la asociamos con una emoción y eh, creamos un aprendizaje. Entonces, si repetimos varias veces esta misma experiencia o esta nos causa un impacto porque es muy intensa, se graba en nuestra mente inconsciente y eso hace que nosotros creemos en los circuitos neurológicos, que son los que realmente nos permiten la percepción. Es decir, que dependiendo de nuestro ambiente, adquirimos una forma de interpretar las cosas. Así se forman nuestras creencias y esas creencias es las que están instaladas en nuestro programa. Entonces, teniendo como ese preámbulo sobre la programación, vamos a mirar qué son los programas. Entonces, es el conjunto de creencias y de pensamientos que condicionan nuestros comportamientos, nuestras decisiones y nuestra percepción sobre la vida. Algunos lo llaman software mental o el mindset o el programa mental. Esta información se nos instala en la mente inconsciente, lo que quiere decir que también tenemos una mente consciente. Entonces, la mente consciente es la mente creativa, la mente que está conectada con nuestra identidad personal, es nuestro ser espiritual. Nos hace únicos y cada uno tiene su propia mente consciente. Es el presente, el ahora, lo que estoy viviendo hoy. Y la mente inconsciente es el equivalente, digo yo, lo he equiparado a un reproductor de cintas. Los que tenemos una edad sabemos cómo funcionaban los reproductores de cintas, que se graba una experiencia y luego la va reproduciendo en automático. Entonces, tenemos una mente consciente que actúa solamente que actúa el 5% del tiempo de nuestra vida
y una mente inconsciente que trabaja como ese reproductor de programas, pero con la diferencia de que es como un ordenador 1.000.000 de veces más poderoso que el de la mente consciente y controla alrededor del 95% de nuestro tiempo de vida. Entonces, si funcionamos como un software al que estamos llamando programa, pues lo razonable es mirar qué contiene el software, de qué está compuesto, cuál es la información que contiene ese software, ese programa. Entonces, primero, yo he sacado cuatro cosas que van incluidas en ese programa. Primero, contiene toda la información de la especie humana, es decir, lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo. Cuando nosotros nacemos, llegamos ya con una memoria que ha tenido la evolución de todos los seres humanos. Nosotros no venimos en cero, venimos con una información porque eso es lo que nos ha permitido la evolución. Entonces, son los conceptos básicos de la humanidad que tenemos en nuestra mente, tales como el amor, el miedo, la integridad, el ser, o sea, todo lo que sentimos y padecemos por igual, lo que cualquier persona en cualquier lugar del planeta sabe reconocer y piensa lo mismo de eso. Pero eso es lo general. Ya yendo más a fondo, vamos a encontrarnos que también este programa está alimentado por información de nuestro entorno social, nuestro país, nuestra región, la localidad donde estamos. Y más profundamente todavía, vamos a ir ¿a dónde? A nuestra familia. Si acabamos de decir que el programa se instala durante los primeros aproximadamente 7, 8 años de vida, pues lo primero que tenemos que ver es la familia, que además de ellos hemos recibido por transmisión directa genética la información y también epigenéticamente, o sea, por el medio ambiente que hemos compartido con ellos. Pero hay una cuarta, y es el inconsciente individual del que habló Jung. Jung también hablaba de un consciente individual o personal que se refiere a mis propios aprendizajes, mi propia percepción de las cosas. Entonces, él también hablaba más que todo de aquellos aspectos reprimidos u ocultos, recuerdos perdidos, ideas dolorosas que tiene un niño y que las olvida adrede. O sea, nosotros lo tendemos a llevar como mecanismo de defensa, lo olvidamos, lo dejamos allá en el inconsciente. Entonces, como ejemplo, traigo para esto alguien que, por ejemplo, cuando es niño, su mamá lo castiga duramente en la infancia. Entonces, ese castigo, pues obviamente que deja una huella muy fuerte en el inconsciente de ese niño. Entonces, este aspecto del maltrato de su madre prefiere olvidarlo, lo esconde como mecanismo de defensa. Y en la edad adulta es la persona que llega, por ejemplo, a mi consulta y dice, ¿qué será que tengo un problema con la autoridad femenina? ¿Ves? Entonces, esa es una de las formas de mirar qué es lo que hay en el programa. Ahora, si yo sé que tengo un programa, ¿qué debo hacer para saber cuál es el mío? ¿Qué viene instalado en mi programación? Porque acordémonos que estamos hablando de algo inconsciente. Entonces, si estamos percibiendo un efecto negativo para nuestra vida o para nuestro bienestar, lo lógico es que nos preguntemos cuáles serán los programas que me están dirigiendo a mí. Porque si yo comprendo esos programas, podré comprender mi realidad más fácilmente. Entonces, por ejemplo, yo partí de la siguiente pregunta. ¿Siento que termino tomando decisiones contrarias a lo que realmente yo quiero? A veces reacciono de forma exagerada frente a alguien o algo y después me doy cuenta de que no era para tanto. Estoy segura de que mis decisiones son coherentes con mis sentimientos y mis necesidades conscientes. ¿Qué circunstancias y situaciones estoy repitiendo en el transcurso de mi vida o me siento atrapada
y sin posibilidad de salir y termino haciendo todo como en bucle? Entonces, son muchas preguntas que nos podemos estar formulando y dándonos cuenta como que eso no es mío. A veces digo, ¿por qué siempre atraigo, por ejemplo, el mismo tipo de pareja? ¿O por qué tengo los mismos problemas con mis jefes en el trabajo? Son jefes similares. Entonces, ante estas preguntas, lo básico que hacemos, lo corriente que hacemos es darnos explicaciones totalmente irracionales. Por ejemplo, es que tengo un mal karma. Es que tengo una cruz, dependiendo de lo que crea. Es que soy muy de malas. Es que la culpa es del gobierno. Es que la culpa es de... Echamos culpas afuera, cuando en realidad lo que yo puedo optar es por tratar de comprender que esto que tiene que ver, que esto que me está sucediendo tiene que ver con la forma en que yo veo el mundo, es decir, mis creencias. Y aquí viene la frase que la he escuchado mucho últimamente, donde pongo el foco de atención, pongo mi energía. Entonces, como les dije, ¿cuál es la información que va al programa? Lo primero que tengo que mirar para mirar qué tengo en mi inconsciente es ¿por dónde comienzo? ¿Qué pasó en mi niñez? Porque si ese programa se instaló en mi niñez, pues voy a mi niñez. Y para ver mi niñez, voy a mi familia, obviamente. Entonces, si quiero analizar a mi familia, tengo que tener en cuenta que existe por la psicogenealogía. La psicogenealogía nos dice que existen lo que llaman las lealtades familiares invisibles. ¿Qué es una lealtad? Pues es un valor que vincula a una persona o a un grupo de personas y que exige el cumplimiento de unas normas de fidelidad, de honor, de gratitud. Entonces, funciona con la expectativa de adhesión al clan. O sea, yo necesito pertenecer a una familia, pertenecer a un clan. Y el miedo, que en psicología se llama el miedo evolutivo, el miedo ante la amenaza de ser expulsada de ese clan. Entonces, para sobrevivir, nosotros necesitamos seguir perteneciendo a un clan familiar para poder evolucionar. Entonces, es un sentimiento de solidaridad y compromiso con esa familia, con las necesidades de la familia, con las expectativas de la familia. Esta es una ley de supervivencia ancestral que está en nuestro inconsciente y que la idea es que no seamos rechazados de la manada. Esto funciona así, es instintivo. Queremos pertenecer porque pertenecer a la manada, o sea, pertenecer al grupo, en este caso, nos da seguridad, nos da alimento, nos da protección. Y cuando no lo tenemos, pues obviamente tenemos un conflicto. Entonces, el tema es que nosotros ponemos inconscientemente el ente familiar por encima. Y lo que sucede es que cuando esa lealtad trae conflicto interno, porque puede ser que se bloquee la persona, entonces se convierte en algo negativo que nos impide tomar nuestras propias decisiones. Entonces, aquí, por ejemplo, yo me hice estas preguntas. ¿Has decidido estudiar la carrera que tu padre o tu madre no pudieron, por ejemplo? O por el contrario, ¿has escogido una profesión que ya escogieron tu bisabuelo, tu abuelo, tu padre? O, esta también es muy común con los señores, ¿atraes siempre al mismo tipo de parejas? Por ejemplo, mujeres autoritarias que son como tu abuela o tu madre. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué porcentaje de lo que eres hoy es una repetición de los códigos familiares? Entonces, vale, ya vimos que hay que mirar en la familia. Pero acuérdense que el cuarto punto que yo traía era el personal, ¿no? Era el individual. Y aquí, entonces, la psicología habla de unos condicionamientos psicológicos. Y yo traje los que he visto en consulta y los que son más comunes realmente. Por ejemplo, traje las limitaciones inconscientes.
que está revisado por muchas corrientes psicológicas, pero que yo en esta ocasión voy a hablar de la teoría de Albert Ellis, que es el creador de la terapia racional emotivo-conductual, que habla de las creencias irracionales. Eso yo lo traduzco en los tengo que y los debería. Entonces, cuando una persona llega a consulta y dice, es que tengo que, para mí suena aquí una alarma y me dice, ese tengo que es no quiero. ¿Por qué? Porque es una obligación por una creencia irracional. Albert Ellis, él tiene una lista de 11 ideas irracionales básicas. Por ejemplo, una de ellas es, tengo que ser amado y tener la aprobación de todas las personas importantes que me rodean. ¿Eso es cierto? ¿Eso es real? Eso es una creencia irracional. Pero yo también tengo de mis consultas una muy común, que se los digo que yo creo que más de 5 mujeres me las han dicho en consulta. Tengo que cuidar a mi madre enferma hasta que se vaya o hasta que se muera, a pesar de que mi sueño sea irme a trabajar a otra ciudad, o a pesar de que mi sueño sea tener una pareja e hijos. Entonces, este es uno de los condicionamientos que podemos estar revisando también. Otro muy común, el desequilibrio interno en mi percepción de lo masculino y lo femenino. Entonces, cuando en la niñez nos identificamos excesivamente con mamá o con papá, nos desequilibramos y porque nos polarizamos por uno de los dos. Y resulta que nosotros necesitamos las dos energías, porque las dos energías nos alimentan, cada una conecta con cosas muy importantes y distintas. No es un tema de género, es un tema de energías. Entonces, la energía masculina está conectada con la razón, con el hacer, con la capacidad de gestionar, de organizar, de pasar a la acción. El padre es el que marca límites, el que pone reglas y el que nos da el impulso para salir al mundo. Entonces, por ejemplo, estar polarizado en contra o negando la energía masculina son las personas que cuando llegan a consulta tienen problemas para iniciar un trabajo, un emprendimiento. Es precisamente por esto. O la energía femenina que nos conecta con lo receptivo, con lo intuitivo, con lo emocional, con la creatividad. Es que la mamá es la energía femenina es la gran nutridora. Es el cariño, es el amor incondicional. Entonces, es muy importante examinar qué sentimientos hemos albergado hacia nuestro padre y hacia nuestra madre. Con qué cualidades nos hemos identificado y cuáles han sido los que hemos rechazado del uno o del otro, teniendo en cuenta que el resentimiento hacia la energía femenina o hacia la energía masculina que hayamos podido albergar en nuestras primeras etapas de vida nos van a repercutir en todas las relaciones que establezcamos posteriormente. Amigos, compañeros, parejas, porque vamos a repetirlo una y otra vez. Y el otro condicionamiento psicológico que quiero traer hoy es las necesidades no cubiertas. Todo lo que no tuvimos y que anhelamos y que nos faltó, porque, o sea, no tuvimos lo básico de mamá o de papá, también se fue grabando en el inconsciente. Y hace parte de esas cosas que nosotros podemos ir por la vida pidiendo, ¿no? Exigiendo inconscientemente a los demás o a la vida. Entonces, aquí es importante mirar, hay un ejemplo clásico de esto. Es una persona, por ejemplo, que está enferma. Conscientemente, la persona está enferma y quiere sanar. Pero, ¿qué sucede? Que inconscientemente no quiere sanar, porque esa enfermedad le está proporcionando todo el confort, toda la atención, todo el cariño que no tuvo de niño. Y entonces hay una resistencia interna que se opone al deseo de curarse. Entonces,
¿Para qué ponerle fin a su enfermedad si le está trayendo todo lo que ella quiere? Atención. Entonces, vistas esas posibilidades para mirar dentro de nosotros cuando queremos mirar nuestra programación, ¿por qué lo traigo a colación? Porque no es que nosotros podamos hacer clic, borrar, quitar esta información. No, esta información la traemos, la arrastramos, no hay manera de quitárnosla. Lo único que nosotros sí podemos hacer es un cambio de percepción que nos permita liberarnos de esos condicionamientos. Que si nosotros sabemos que tenemos, pues podemos hacer algo, pero es que no sabíamos ni siquiera que lo teníamos, como el ejemplo que les he dado de la persona que dice, tengo problemas laborales, y los problemas no son laborales. Es una programación que tiene en contra de una mamá, de una mujer que es su mamá, que es como su mamá, que la ve con autoridad sobre él. Entonces, de lo que estoy hablando cuando hablo de desprogramación es un proceso químico, físico, mental, emocional y espiritual que nos ayuda a alcanzar bienestar. Entonces aquí parto de una cosa, todo es perfecto, todo es necesario, todo tiene su momento y su razón de ser. Yo necesito cada experiencia que vivo, pero también es importante darnos cuenta de qué mensaje me está dando esa experiencia que estoy viviendo para poder trascenderla y evolucionar. Entonces, el proceso está relacionado con comprender esa experiencia. No se trata de quedarme con el conocimiento de, ya, tengo una creencia limitante, entonces la culpa es de mi mamá o de mi papá o del que sea. No, se trata de tomar responsabilidad, es decir, acepto que estoy aquí, que tengo esa información y yo decido verlo de otra manera. Porque no puedo vivir con miedo, no se puede vivir en el miedo, en la carencia o en la necesidad. Necesitamos ir trascendiendo y evolucionando en conciencia. De esto estamos hablando. Siendo conscientes de que se presentarán muchas resistencias. Y aquí hago un paréntesis para traer un dicho, que además lo traigo porque es un dicho de mi mamá, pero fue el ejemplo clásico porque es que yo le estaba diciendo algo y mi mamá me dice, como se dice aquí, loro viejo no aprende a hablar. Y yo, esta es una teoría del ego para defenderse y negarse a cambiar. Esa es una resistencia. ¿Por qué? Porque sí, si yo quiero, lo puedo conseguir. Yo venía con una programación, o sea, yo hablo de este tema porque me ha pasado, yo venía con una programación y aquí otro paréntesis, un ejemplo. En mi familia materna, yo ya he dado este ejemplo en otros sitios, pero en mi familia materna tenían rechazo a los hombres, rechazo a los hombres, rechazo a los hombres, y las mamás eran mi abuelita soltera, mi mamá soltera, y yo aunque me casé, me divorcié y terminé criando a mi hija sola. Entonces, yo veía que esto era un programa. Y cuando analicé las cosas, hice constelaciones familiares y tal, me di cuenta, árbol transgeneracional, me di cuenta de dónde venía ese programa. Y entendí que todo pasaba por la percepción que se tenía de los hombres. Entonces, si yo dejo de pensar que los hombres son malos, que son perversos, que son peligrosos, pues puedo cumplir mi sueño, que era tener una pareja y tener un hogar. Y gracias a ese cambio de percepción, ahora estoy felizmente casada y vivo en pareja. Y pero porque hice un cambio de percepción, mi manera de ver a los hombres cambió. Entonces, esto, como lo menciona la lógica global convergente, es subir una octava. Esto es escalar un nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un conflicto laboral y repetirlo y decir, es que yo soy muy de malas, es que porque siempre doy con lo mismo, a decir,
ah, no, es que tengo una información y una creencia que me hace rechazar la autoridad y ese es el conflicto que yo tengo. Entonces, actualmente hay mucha información sobre desprogramación, desaprender, reprogramarse, hay libros, hay programas de televisión, videos, todo lo que quieran. Pero yo, pensando en lo que yo viví y lo que yo necesité para poder encontrar el sentido y el propósito de lo que me pasaba, yo pasé por una depresión muy fuerte. Antes de empezar todo este tema, yo viví una depresión por temas con mi hija. Y entonces, a mí, pues no me bastaba con leer libros o ver videos. Yo quería ayuda. Necesitaba ayuda porque estaba con una depresión. Y fui al psiquiatra. El tema es que al ir al psiquiatra, pues obviamente el psiquiatra te va a enviar medicinas, ¿no? Porque te ayuda con medicamentos. Pero la vida, el universo que es tan maravilloso, no me permitió a mí tomar ningún medicamento porque yo además estoy anticoagulada, porque ya tenía un problema de sangre anterior y me tocó tomar la responsabilidad de búsqueda de mi equilibrio, apoyándome en asesoramiento personalizado y obviamente con esta experiencia que tanto me ayudó, pues fue lo que hizo que me empezara a formar en este tipo de disciplinas y desde el 2014 pues he revisado toda esta información y además ahora tengo también la experiencia de todas las consultas que atiendo. Entonces, gracias a todo eso, yo hice una guía, una guía que se llama Guía para Desprogramación Real, que es lo que ahora yo estoy implementando, porque el tema es precisamente eso, es cómo de manera amorosa, digamos, yo puedo pensar en desprogramarme, que como repito, no es quitar la información, sino verla de forma diferente, reconocer mis creencias, mis condicionamientos y verlos distintos. Entonces, pues esta metodología lo que hace es dar herramientas para que nosotros podamos ir al pasado, encontrar el origen, entenderlo, comprenderlo, tomar conciencia y ya empezar a actuar de una manera más coherente con lo que yo quiero, que es de lo que vamos. O sea, liberarme del juicio. Eso es lo que me ha permitido a mí esto. Yo confirmando que si quiero ver distinto, de acuerdo como dice el curso de milagros, quiero percibir diferente, pues tengo que detenerme, tengo que autoobservarme, preguntarme qué programas me están condicionando, qué creencias limitantes tengo instaladas y decir, ya no voy a hacer como que no es conmigo, sino que empiezo a pensar en tomar conciencia, o sea, tomo conciencia, acepto mi realidad, asumo mi responsabilidad sobre lo que percibo y lo que estoy viviendo. Y para mi liberación, yo lo que he pensado, o sea, aprendí que para liberarme, lo que necesito es no juzgar ni a las personas ni a lo que me pasa, sino comprender. Y cuando se comprende, se crean nuevos circuitos, es lo que nos dice la neurociencia y más específicamente Joe Dispenza, nos hablan de, se crean nuevos circuitos que crean nuevos pensamientos, que hacen nuevas emociones y que se generen nuevos químicos en mi cuerpo. Y por lo tanto, es así que es una desprogramación real para alcanzar el bienestar. Pues eso era lo que quería comentarles hoy. Voy corriendo. Pero ya. Pero maravilloso, yo creo que se ha entendido todo a la perfección y ya hay preguntitas por aquí que ahora vamos a ir con ella, pero primero vamos a ver un pequeño spot del próximo especial de Mindalia y estamos aquí de vuelta en unos segunditos para contestar a todas esas preguntas con María Cristina.
ya estamos aquí de vuelta con María Cristina y bueno, a mí me gustaría, antes de que vayamos con las preguntitas, que ya has comentado un poquito acerca de esa guía para la desprogramación real y a mí me gustaría saber un poquito más acerca de eso y quiero preguntarte si es posible hacerlo online, si es presencial o cómo se puede practicar. Bueno, pues a ver, yo te hablo sobre lo que estoy ahorita manejando porque he creado el Centro Amoroso, que es un centro donde yo digo ofrezco servicios CPB, que quiere decir Servicio Preventivo para el Bienestar Emocional. Y eso es un espacio precisamente para personas que, especialmente mujeres, trabajo especialmente con mujeres, pero también hay caballeros, que quieren tener la posibilidad de hacer esto, ¿no? De entender su problemática, sus conflictos, mirar sus experiencias y hay la guía para lograr una desprogramación real. Tiene que ver con toda la información que he ido recopilando en todos estos años sobre cómo poder tener herramientas para dejar de percibir de la forma en que lo venía haciendo. Es decir, quitarle el sentimiento, quitarle la emoción de dolor, dejarlo neutro, como lo aprendí hace poco, dejarlo neutro y yo pueda empezar a ver más objetivamente las cosas, empezar a ver el propósito de cada experiencia. Y esto pues hacerlo en un entorno respetuoso, confidencial, empático y enfocado en el ser, pues decir, en un entorno amoroso, por eso se llama el centro amoroso. Esta guía es un taller que yo hago personalizado con las personas que se hacen consulta conmigo y va dependiendo de las necesidades. Hay personas que van mejor con los temas espirituales por la parte de los ángeles y otras personas que van mejor con la temática, por ejemplo, de la lógica cuántica. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy dictando un taller sobre la lógica cuántica, basado en la lógica global convergente. Entonces es dependiendo de la necesidad de la persona, la guía es personalizada. Ujú. Bueno, Eso pues es. es maravilloso esto que nos cuenta María Cristina. Y bueno, vamos a empezar ya con las preguntas para que nos dé tiempo a hacer las máximas posibles. Y vamos a empezar Vale. con Isma Torre. Isma nos ha hecho dos preguntas, así que primero te voy a leer una y una vez que contestes esa te leo la otra. Y Isma nos escribe a través de YouTube. Quiere saber cómo puede hacer para quitarse la creencia de que no merece el amor porque está siempre pendiente de atender y estar para los demás. Nos cuenta que su pareja le domina y él se considera una, o sea, ella, perdón, se considera una persona de servicios. Ok, bueno, en el tema de las creencias y todo esto, como les hice todo el recuento de todo lo que hay que mirar, hay que analizar con la persona exactamente en dónde fue que instaló esa creencia para poderle dar lógica a ella, o sea, que ella pueda tener lógica y decir, ah, vale, si esto viene de mi familia o viene por ejemplo, de las mujeres de mi clan, que hay una falta de valor, entonces el tomar conciencia, o sea, traer del inconsciente al consciente la información es lo que nos permite empezar a percibir de otra forma, que es de lo que va esto. Entonces, el tema yo le propondría, podría ir mirando, haciendo todo este análisis. Si quiere, yo le puedo facilitar ayuda, test o alguna cosa de estas para que empiece a mirar. Nosotros ayudamos a eso, porque a veces es muy difícil. Esto es un mundo. ¿Qué miro? ¿Dónde miro? Entonces, esa es la ayuda que nosotros ofrecemos, como encauzar a la persona para que vaya mirando de dónde puede venir la información y así darle salida. Bueno, pues muchísimas gracias por esa respuesta y bueno, te leo la siguiente pregunta que nos hace Isma, que no te lo he dicho antes, pero Isma nos escribe desde España. Ella nos cuenta que su madre le dio una niñez mala y con maltratos y aún así ella ha estado en sus últimos momentos con ella, pero siempre ha sentido esa mala energía. Falleció con ella, pero siente que su mala energía se ha quedado aquí. Ya.
este es un tema, por lo que me estás diciendo de la anterior pregunta, y esta es un tema que viene del transgeneracional. Entonces, a veces nosotros, como hace poco también me hacían una pregunta similar de cuando un padre es muy, en este caso, es abusador o ha causado traumas al niño y el niño, sin embargo, se queda a atenderlo, me preguntaban, ¿y eso por qué se da? Entonces es porque, de acuerdo con las lealtades familiares que les dije, la tendencia es siempre a reparar, ya sea haciendo lo mismo o por complementariedad. Es decir, hacemos lo que no hizo el mayor, la persona, el padre o la madre. Entonces, si estaba en un exceso, lo que el hijo viene a hacer para reparar es cubrir la otra parte. Entonces, si hubo una madre que desprotegía o maltrataba, entonces es un hijo que para compensar ese árbol lo que hace es todo lo contrario, protege y da todo su amor. Aunque fíjense que esto lo hace, este es un ejemplo típico, lo hace inconscientemente, sin querer. No, no es lo que siente. Ese es un tengo que, por ejemplo. ¿Mm? Bueno, pues muchísimas No gracias sé por si, esa. Sí, yo creo que se ha entendido. Esperemos que le vale. sirva muchísimo. Y vamos a seguir con más preguntitas por aquí. Vamos a seguir con Patricia Vega. Ella quiere, bueno, nos cuenta que le cuesta trabajo desprogramar la violencia en contra de las mujeres. Dice que donde está todo es perfecto. ¿Cómo hace? Porque cada vez que ve las noticias se agobia. Ya, eso también es una información. Fíjense cómo los ejemplos que están dando, las preguntas que están dando son información inconsciente, porque eso es un exceso. Si a ti no te ha pasado, o sea, no eres consciente de que hayas vivido una experiencia y aún así sientes agobio, eso tiene que ver contigo en tu programación. Entonces, lo mismo que a la primera persona, tendríamos que entrar a mirar tu árbol y identificar en dónde se ha generado ese dolor para poder darle lógica a tu pensamiento y que tú empieces a normalizar la situación. No es normalizar la violencia, ni mucho menos, sino simplemente poder, en la lógica cuántica se habla de poder ver el horror sin horrorizarme. Es poder contemplar las cosas de una manera más neutral, sin ponerle emoción. Y esto se logra cuando uno puede desprogramarse realmente en el sentido de percibir de otra forma. Ujú. Maravilloso, pues muchísimas gracias por esa respuesta también y seguimos con más preguntas. Vamos con Lorena Carrión, que nos escribe a través de Facebook y quiere saber si se puede trabajar con adolescentes. Pues nosotros en bioneuroemoción, cuando se hacen las sesiones, no recomendamos trabajar con adolescentes, o sea, con personas menores, porque se supone que los niños todavía están relacionando la información de los padres. Entonces es preferible tratar con los padres directamente. Esto en cuanto a la bioneuroemoción, pero obviamente que en la parte, por ejemplo, de las terapias de ángeles y otras terapias holísticas, sí que lo permiten, pero dependiendo del caso, lo mismo, tendría que analizarse porque hay cosas muy obvias. Normalmente cuando se trata de niños, los niños siempre lo que están es reflejando una realidad de su casa, de su madre o de su padre, normalmente. Bueno, pues Ujú. muchísimas gracias también por esa respuesta y vamos ya con la última pregunta que nos la hace Eli, que nos la hace desde YouTube y nos escribe desde Perú. Quiere saber cómo descodificar pensamientos negativos y despegarse de alguien tóxico, como por ejemplo una relación de pareja. A ver, eso de descodificar pensamientos negativos, hay, hay unas herramientas sobre meditaciones para empezar a pensar distinto, es decir, en lo que yo manejo. Eh, Poner el pensamiento negativo que me pillo en el día, ¿no? Que me doy cuenta. Estoy pensando en negativo, estoy pensando en negativo, estoy pensando y anotarlo.
Y en la noche, pero eso hay que enseñar también a hacerlo, hay una cosa que se llama las derivaciones nocturnas. En la noche yo entrego todo y entrego esas cosas, entrego también todo ese pensamiento que he tenido, esos pensamientos que tengo los entrego, pero sin ponerle ninguna emoción. Esa sería mi forma de ir quitándome, porque cuando yo soy consciente de que eso es algo negativo y que no es para mí, esa es una forma, esa es la técnica que utiliza Joe Dispenza también. Nos pone a anotar los pensamientos negativos y a entregarlos en la noche. Pero también es cierto que hay en la pregunta que hace de despegarse de una pareja que es tóxica, a la que llama tóxica, yo lo primero que le diría es, ¿qué le está reflejando? Porque cuando tú estás viendo a la otra persona, te estás viendo a ti mismo. Hay algo de la otra persona que ves que lo que te está haciendo es como de espejo, que te está mostrando algo tuyo que no has visto. Entonces, hay que mirar primero qué es lo que no nos está gustando de la otra persona para que podamos juzgar y decir es tóxico o es lo que sea. Hay que mirar primero qué será lo que me está reflejando. Si hacer una inversión de pensamiento y decir, si yo considero que él es tóxico, qué es lo que yo estoy considerando de mí? ¿Será que yo también estoy siendo tóxica conmigo misma? Entonces, eso es la invitación, ¿no? Como que lo uno es más de comportamiento y lo otro es más de conciencia, de sentarse a pensar en cómo es mi actuación y me miro yo, no miro al otro, sino me miro yo. Bueno, pues muchísimas gracias por todas las respuestas. Una pena que no nos quede más tiempo para seguir contestando a preguntas, pero bueno, ya sabéis que os animamos a que las dejéis en los comentarios de YouTube para que María Cristina pueda pasarse en un huequito que ella tenga a contestar Sí. todas vuestras dudas. Nada, María Cristina, un placer haber Bueno, coincidido contigo, ha sido maravilloso, lo has hecho genial, de verdad que sí, que siempre es un placer que nos acompañes aquí en Mindalia y bueno, un placer para mí poderte acompañar hoy en este directo. Espero que volvamos a coincidir muy prontito. Te paso la palabra para que puedas despedirte, pero por mi parte ha sido todo un placer. bueno, muchas gracias a ti, Sandra, muchas gracias a Minalia nuevamente y bueno, pues los espero en el Centro Amoroso. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por todo, de verdad, María Cristina, y muchísimas gracias a todos vosotros los que habéis estado viéndonos detrás de la pantalla. Recordaros que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro, así que por favor no os vayáis sin dejar un me gusta a esa charla tan interesante que nos ha dejado María Cristina, compartir este contenido con todas aquellas personas que les pueda interesar y bueno, como os he dicho antes, todas las preguntas que se hayan quedado sin contestar o si surgen algunas nuevas, las podéis dejar también por aquí en los comentarios de YouTube. Y nada, muchísimas gracias por estar con nosotros otro día más y nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo.